Hola a todos nakamas, bienvenidos a un nuevo vídeo de One Piece. Hoy vamos a teorizar sobre los Caballeros de Dios o los Caballeros Divinos. ¿Quiénes son estos misteriosos personajes? En el capítulo 1083 hemos visto sus siluetas, pero no es la primera vez que oímos este nombre. Ya en el capítulo 1054 tuvimos una conversación en la que Akainu mencionó a estas personas. Kizaru le preguntó que qué ocurrió en el Level con el atentado contra Saint Charles, y Akainu respondió lo siguiente. Respecto a eso, después de que Mjosgar ayudara a los culpables a escapar, hubo un juicio en la Tierra de Dioses, donde gracias a la intervención de los Caballeros Divinos, las cosas se volvieron más complicadas aún. Dejaremos que entre ellos se entiendan. Este comentario pasó un poco desapercibido, aunque ya en su momento hice una teoría sobre ellos, comentando que serían los guerreros más poderosos bajo las órdenes de Im, y que estarían basados en los Caballeros Templarios. Os estará apareciendo ahora mismo el vídeo, y también lo dejo en la descripción. Ahora en el capítulo 1083 se nos ha vuelto a dar más información sobre estos personajes. Dragon, Sabo y Bangkok comentan cómo poco a poco están mermando las fuerzas del gobierno mundial, pero insinúan que la verdadera batalla iniciará cuando los Caballeros Divinos se movilicen. Y vemos un panel en donde parece que podemos contar 9 siluetas. Hay mucho que analizar aquí, así que vamos por partes. Primero, vamos a centrarnos en cuáles son los planes de Oda para estos personajes. El ejército revolucionario ha insinuado que ellos son el verdadero peligro. Estos personajes son poderosos y saben luchar, y lo más sospechoso es que son 9. Por lo tanto, es muy probable que estos sean los 9 personajes junto a su jefe Im que se enfrenten en la batalla final del gobierno mundial contra los Mugiwara. Si nos han presentado las siluetas de ellos de esta forma tan misteriosa, es porque van a ser bastante carismáticos, y dudo mucho que luchen contra 9 personas del ejército revolucionario, ya que necesitaría demasiados capítulos para mostrar sus personalidades y técnicas de combate. Si se va a centrar mucho en ellos, la única manera es que sus peleas sean contra los protagonistas. Y como digo, el hecho de que sean 9 es muy sospechoso, justamente el mismo número de nakamas que tiene Luffy. Así que yo apostaría a que sí, que Oda nos acaba de introducir a los enemigos finales de One Piece. Y esto nos lleva a una duda, en concreto a mi mayor duda, de la que no paro de darle vueltas y no soy capaz de dar una respuesta definitiva, siempre voy cambiando de opinión. Yo últimamente consideraba que la guerra final sería en la propia Laugh Tale, y que allí mismo llegarían los 4 Yonko y el propio gobierno mundial. Esta posibilidad tenía la ventaja de que así no sería necesario que Luffy tuviera que navegar hacia atrás para llegar hasta Mary Joyce, o hacia adelante pero encontrándose de nuevo con la Boom, cosa que todavía no puede suceder. Y es que ya sea navegando hacia detrás o hacia adelante, sería un poco extraño. Además, porque Oda dijo que la historia acabaría cuando encontrasen el One Piece. Puedo seguir dando más motivos, como por ejemplo que así tendría sentido que tanto Sabo como la gran flota de Luffy tuvieran una vibrecar de nuestro capitán, de modo que podrían llegar a Laugh Tale. Si fuera en Mary Joyce, Sabo no necesitaría ninguna vibrecar, ya sabe llegar y de hecho ya se ha colado, sería muy repetitivo, pero por supuesto esta opción también tiene la pega de que si Luffy lucha contra Kurohige en Laugh Tale, no le daría tiempo a descansar para poder enfrentarse a Im. Así que ahora vuelvo a empezar a pensar que los enfrentamientos entre los 4 Yonko no van a ser en la propia Laugh Tale, cosa que me duele porque vimos como Shanks y Buggy se prometieron ir, pero bueno, es lo que hay. Entonces, ¿dónde se van a dar estos enfrentamientos? Pues teniendo en cuenta que tanto a Luffy como Kurohige y Shanks les falta un último Rock Poneglyph que está en manos de un personaje misterioso con una cicatriz de quemadura, es muy posible que los 3 Yonko coincidan en la última isla que les queda en la ruta de los Log Posts más allá de Elbaf, es decir, Lodestar. Los Mugiwara no tenían un motivo real para visitar esta isla, ya que se supone que allí lo único que conocerían es la existencia de los Poneglyph, pero actualmente todos conocen ya esto. Así que, si el cuarto Rock Poneglyph está allí, sería en el lugar perfecto para que Luffy se enfrentara contra Kurohige, y que no se extrañe que previamente a esto, Kurohige haya derrotado a Shanks allí. En definitiva, que si la lucha final entre piratas por el One Piece, es decir, los Mugiwara contra la tripulación de Kurohige, se produce en Lodestar, Luffy tendría tiempo de descansar mientras se dirigen hacia Laugh Tale, y allí encontrarían el One Piece. Pero, espera un momento, ¿de verdad creéis que va a ser tan fácil avanzar en una isla? Ni de coña.
En esa isla tiene que haber una trama, y como dije antes, si allí no es el choque entre los Yonkos, es porque será el choque contra el gobierno mundial. Seguramente Oda busque la manera de que Im sí pueda llegar a esa isla y lleve consigo a sus 9 caballeros divinos para impedir que el nuevo Joy Boy consiga el tesoro dejado por el anterior y termine su tarea encomendada. Así, en la propia Laugh Tale es en donde tendremos esa última batalla y veremos los poderes de Im y los caballeros divinos. Y este era el otro punto al que quería llegar, los poderes de estos personajes. Es muy curiosa la forma en la que Oda nos ha presentado las siluetas de estos caballeros divinos. A su alrededor ha dibujado espirales como las de las Akuma no Mi, y esto no es casualidad, ya que también lo hizo cuando nos presentó las frutas de Kaku y Califa en el capítulo 385. Para mí, como mínimo, esto es una forma de insinuar que los caballeros divinos son todos usuarios superpoderosos de Akuma no Mi. Digo como mínimo porque quizás sea algo más complejo ligado al poder de Im. En mi opinión, Im debería de tener algo más especial que una simple fruta, algo diferente proveniente del siglo vacío, pero bueno, esto es un tema del que ya hablaremos en otro vídeo. Ahora vamos a centrarnos en estas siluetas, ya que como toda la comunidad se ha dado cuenta, el que está en el centro se parece un montón a Shanks. Algunos incluso han llegado a decir que los caballeros divinos son la propia tripulación del pelirrojo, pero para mí esto sería una locura, ya que entonces Dragon no tendría que haberse referido a ellos así, podría haber mencionado a Shanks. Es muy poco viable, sin embargo, aunque no creo que ese personaje sea Shanks, sí creo que guarda relación con él. Como ya sabemos, Shanks parece ser respetado por el gobierno mundial, hay algo de él que aún no sabemos. El Gorosei aceptó su petición de una audiencia solo porque era él, y en la última peli se nos insinuó que Shanks pertenecía a la familia Figaland. No tenemos ni idea de esta familia, pero teniendo en cuenta que Shanks era un bebé que estaba en God Valley cuando allí ocurrió aquel famoso incidente, todo apunta a que Figaland es una familia de la nobleza que se encuentra en Mary Joyce, y eso quiere decir que entonces Shanks tiene familia, puede tener padre o incluso hermano. Por lo tanto, creo que esa silueta es un familiar de Shanks, y el hecho de que Oda la haya dibujado así es para lanzarnos esa pista haciendo que pensemos que se parece a él. Realmente esto solo son especulaciones, no tenemos nada con lo que podamos asociarlo a Shanks, pero ¿y si os digo que Oda sí nos dio una pista de esto hace cientos y cientos de capítulos? En el capítulo en el que vimos cómo Shanks fue al barco de Shirohige, este hizo un comentario muy interesante. Cuando veo tu cara me duelen mis cicatrices, las cicatrices que me hizo él. En este momento todos pensábamos que se refería a Roger, era lo más lógico, ya que Shanks, aunque no se pareciese a Roger, estuvo en su tripulación y podría recordarle a él. Sin embargo, puede que sea más literal, y a quien le recordaba la cara de Shanks es a ese caballero divino, que podría ser por ejemplo su padre. Y diréis que esto es muy rebuscado, sí, lo es. Pero no sería la primera vez que Oda hace esto de que creamos que un comentario haga referencia a un personaje y cientos de capítulos después descubrimos que se refería a otra cosa. Pero lo peor de todo es que si investigamos podemos confirmar que no se refería a Roger. Mirad, la cicatriz a la que se refiere Shirohige es la más característica de todas, la que tiene en todo su pecho. Sin embargo, cuando Roger y Shirohige lucharon por última vez, es decir, la pelea que vimos en el flashback de Oden, Shirohige no tenía esa cicatriz tras la batalla. Después de eso, Roger ya no se volvió a enfrentar más contra Shirohige. Él ya continuó junto a Oden su viaje hacia Laugh Tale, se convirtió en el rey de los piratas, disolvió su tripulación y tuvo un último encuentro pacífico con Shirohige en el que le explicó qué significaba la Di mientras tomaban sake. En ese momento Shirohige ya tenía la cicatriz y además no era reciente, por lo que esa cicatriz se la tuvo que hacer otra persona durante todo este tiempo antes de que se volviera a encontrar con Roger. Así que si esa cicatriz no se la hizo Roger, pero Shirohige piensa en la persona que se la hizo cuando mira la cara de Shanks, es porque entonces se la hizo a alguien que se le parece mucho, un familiar suyo, otro Figaland, el más poderoso de los 9 caballeros divinos. Como vemos, esta silueta está en el centro, dando a entender precisamente eso, que es el más poderoso de los 9 caballeros divinos, y además tiene una espada, razón suficiente para hacerme pensar que este será el oponente de Zoro. Si Oda pensaba hacer que los Mugiwara se enfrentasen al gobierno mundial, era necesario darnos 9 personajes nuevos, ya que hacerlos luchar contra el Gorosei no tenía mucho sentido, ya que son 5 y además uno de ellos ya lo vamos a ver en Egghead.
Además, estos 9 caballeros divinos tienen la ventaja de que no tienen por qué tener un nivel de poder establecido. Además, a diferencia del Gorosei, tampoco tienen que ser entre ellos igual de poderosos, puede haber algunos más fuertes y otros menos. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que está claro que personajes como Nami o Usopp no pueden enfrentarse a personajes que ya consideremos que tienen un nivel muy superior como los almirantes o por ejemplo Rob Lucci, pero si se enfrentan a los caballeros divinos, estos no tienen por qué ser todos igual de poderosos, algunos pueden estar a más nivel y otros a menos, aunque ya os digo que en ese momento ningún Mugiwara será débil. Cada vez están obteniendo mejoras en combate, y por supuesto deberán enfrentarse primero a los capitanes titánicos de Kurohige, un gran desafío del que obtendrán mucha experiencia. Si queréis conocer cómo serán estos enfrentamientos entre los Mugiwara y los piratas de Kurohige, os recomiendo ver mi teoría que subí hace unos días, os estará apareciendo ahora y también os la dejo en la descripción. Y nada más, hasta aquí llega el vídeo, dale a like y suscríbete si te ha gustado. Un saludo y nos vemos pronto.